Mis hijos me dejaron en un hogar de ancianos, pero esa noche todo cambió. La soledad se arrastraba por los pasillos del asilo, como una sombra tenaz. Clara miraba por la ventana, sintiendo cómo las luces de la ciudad empezaban a encenderse, una tras otra, mientras su corazón se hundía en la tristeza. Su último recuerdo de sus hijos se llenaba de desprecio, las palabras duras, el silencio pesado. Una decisión desgarradora. Dejaron que su hogar se convirtiera en un refugio para ancianos, sin más que susurros de arrepentimiento. Esa noche, el frío bajo las sábanas la envolvió como un abrazo helado. Mientras el viento aullaba afuera, escuchó el timbre del teléfono. ¿Quién podría llamarla a esta hora? Con manos temblorosas, lo levantó. La voz del otro lado era familiar, pero clara como el agua. «Soy Paula, tu tía». ¿Paula? Clara no recordaba haberla visto desde su infancia. La conversación giró, revelando un secreto oculto. Clara había heredado una considerable suma de dinero. El corazón de Clara, la tía, desbordante. Una oportunidad, una chispa en la oscuridad. Pero los recuerdos de sus hijos pesaban más que cualquier cantidad de dinero. Puede que necesites este dinero para reconstruir tu vida, dijo Paula. Pero sus palabras se desvanecieron en el aire. ¿Reconstruir? ¿Con qué? ¿Con ese mismo dinero que podría usar para buscar a sus hijos? La vida que estaba empezando a aceptar se desmoronaba en una maraña de dudas. La mañana siguiente, en el comedor del asilo, sus compañeros hablaban animadamente de sus propias historias entre risas y llantos. Clara observaba, anhelando ser parte de algo. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Cómo debía responder a esa herencia? ¿Era una manera de escapar de la tristeza o la oportunidad de reconectar con su familia? Mientras se perdía en sus pensamientos, un anciano en la mesa de al lado murmuró sobre un pasado oscuro relacionado con uno de los residentes. Clara se sobresaltó. ¿Qué significaba eso? ¿Había algo más en este lugar? Las palabras flotaron en el aire, cargadas de misterio. La curiosidad la consumió. Quizás no solo había una herencia esperándola, sino una verdad olvidada. La noche cayó de nuevo, y la soledad se hizo palpable. Clara decidió que debía enterarse más sobre su tía, sobre el legado que llevaba consigo. Tal vez había respuestas en el pasado que resolverían el enigma de su actual desdicha. Pero, ¿estaba lista para enfrentar lo que descubriera? Al mirar hacia el espejo, vio una mujer con una mezcla de miedo y valentía. ¿El futuro le ofrecería la libertad que anhela o lo sumergiría más aún en el laberinto de su soledad? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara se quedó mirando su reflejo en el espejo. El nudo en su garganta apretaba su voz. La herencia prometía una nueva vida, pero el eco de la traición de sus hijos la ahogaba. Decidió comprometerse con la pesquisa sobre su tía Paula, ya que sentía que había un hilo conductor que la llevaba hacia un lugar donde las respuestas quizás la liberaran. Salió del asilo en medio de una densa niebla.
La fría brisa de la noche le dio escalofríos, pero su determinación era más fuerte que su miedo. El recuerdo de la voz de Paula retumbaba en su cabeza. Se diría que ese era solo un frío sin rumbo, pero dentro de ella latía una es. Un viento helado la acompañó hacia el antiguo edificio que había sido el hogar de su madre. Las luces parpadeantes de la calle eran testigos silenciosos de su aventura. Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda. Entró sin titubear. El interior estaba desordenado y cubierto de polvo. Los recuerdos se asomaban entre los viejos muebles. Mientras buscaba en el desván, algo llamó su atención. Una caja de madera, decorada con elegantes relieves. Su corazón latía con anticipación mientras la abría. Dentro, fotos de su madre en su juventud, cartas y un diario fechado hacía décadas. Sus manos temblorosas sacaron el diario y comenzaron a leer. Las primeras páginas estaban llenas de dulces recuerdos, pero pronto se tornaron oscuros. Allí encontró referencias a una relación que nunca había conocido, un nombre que nunca había oído. Fernando, la voz de Clara se detuvo en un hilo. ¿Quién es él? Las siguientes páginas revelaban tumultuosas confesiones de amor y desamor, celos y secretos que no encajaban. Las cosas se intensificaron cuando las últimas hojas comenzaron a hablar de su familia. Su vida ha sido un ciclo de sufrimiento. Una y otra vez Clara se topaba con frases cargadas de culpa y miedo. De repente el sonido de un cristal rompiéndose la asustó. Clara se congeló. Escuchó susurros. Con los dientes apretados se movió hacia la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. Dos figuras, sombras de su pasado. Parecían estar discutiendo sobre algo que su madre había ocultado. En ese instante, su rostro se palideció. Uno de ellos era su hermano, al que pensó había perdido para siempre. Sin embargo, había algo extraño en la otra figura. La niebla cubría su rostro, pero sus ojos, tan conocidos, le resultaban hirientes. Clara sintió que se ahogaba. Todo su mundo se tambaleaba. Aquella noche no era solo un descubrimiento sobre una herencia, sino un giro que la obligaba a reconsiderar toda su vida y las decisiones que había tomado. Se lo dije, Clara lo descubrirá, susurró su hermano, mientras que la otra figura con un tono de voz tembloroso suplicaba silencio. Clara retrocedió. El miedo la recorrió. ¿Qué secretos estaba a punto de desenterrar? Aquella noche, el frío no solo era del exterior. El viento soplaba tragedia en su interior. Ella se encontraba atrapada entre verdades y mentiras, familias y traiciones, y la angustia le inyectaba adrenalina, mientras un nuevo secreto emergía en la penumbra. La niebla se levantaba en torno a ella, cubriendo todo con un manto de incertidumbre. ¿Era este el camino hacia la reconciliación, o solo la puerta a más dolor? Clara se sintió en un abismo sin fin, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿realmente estaba lista para descubrir lo que había enterrado en su familia? La otra figura, esa sombra con ojos ardientes, parecía saber más de lo que dejaba entrever. «Estás arruinando todo», gritó su hermano, con un tono de desesperación que la hizo estremecer. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, como si estuviera suspendida en un abismo. «¿De qué estás hablando?», preguntó ella, apenas moviendo los labios. La niebla se espesó aún más a su alrededor, creando una atmósfera de pesadilla. «Esto no era parte del plan», dijo la figura en la esquina, que seguía en penumbra. «No deberías haber venido aquí, Clara». Su voz
Era como un eco lejano, cargado de un secreto que parecía pesar más que las sombras. ¿Qué plan? ¿Qué escondían de mí? Clara, todo lo que había creído por años se desmoronaba ante sus ojos. Fue entonces cuando un ruido estruendoso rompió el momento tenso. La puerta principal del edificio se abrió de golpe y una figura oscura entró. La figura era alta, desgarbada, con un abrigo que cubría hasta sus pies. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Reconoció ese abrigo. Era el mismo que su madre había usado en sus últimos días. «Clara», la voz profunda retumbó, y el corazón de Clara se detuvo. Era Fernando, aquel hombre mencionado en el diario. Él se plantó en la entrada. Sus ojos intensos escaneaban la habitación, deteniéndose en el rostro pálido de Clara. «¿Tú eres?», murmuró ella, incapaz de articular más. La confusión se tornó en terror. Todo lo que había sentido por su madre y sus decisiones se transformó en preguntas hirientes. «¿Tu madre?», comenzó Fernando, pero su voz se cortó, como si las palabras se atoraran en su garganta. Tenía miedo de que lo supieras. Miedo de que esto llegara a este punto. «¿Qué?». Clara se sintió aún más atrapada. El conocimiento de su familia parecía amurallarse, construyendo una prisión de secretos. «¿Qué tienes que ver con todo esto?». Quería gritarlo, desahogar todo el dolor reprimido. Clara notó que su hermano se acercaba a Fernando, los rostros en tensión. «Debemos explicárselo. Ella tiene que saberlo todo». Las palabras seguían girando en su mente, lo que Clara nunca quiso escuchar, lo que había cargado. «Es el momento», dijo Fernando, con voz cansada, casi resignada. Se dio un paso hacia Clara, y ella sintió un tira y afloja de emociones. «Tu madre no solo tenía una vida en secreto, ella vivió con un peso que la consumió, y en ese proceso arrastró a todos nosotros». Antes de que Clara pudiera exhalar, un grito desgarrador rompió el aire. «¡No, no lo hagas!». Era su hermano, que se lanzó hacia Fernando, como si intentara proteger un secreto desgastado. Todo sucedió en un instante. Clara sintió que el mundo se desmoronaba y el tiempo se dilataba. ¿Qué estaban escondiendo? La niebla que había envuelto su mente se volvió densa y pesada. Ella ya no sabía si el descubrimiento era una puerta hacia la libertad o un abismo de desesperación. El ruido de sus corazones palpitando era el único sonido que podía escuchar. ¿Estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba? Ella necesitaba respuestas, pero ¿y si las respuestas eran aún más dolorosas de lo que había imaginado? Su vida estaba a punto de dar un giro que cambiaría todo lo que conocía. ¿Podría soportar la verdad que se avecinaba? Clara sintió que el aire se volvía más denso, pesado. Estaba atrapada entre el pánico y el deseo de entender. Fernando había mencionado a su madre con tanto respeto, pero algo en su mirada parecía ocultar más que revelar. Su hermano se encontraba allí, a su lado, tenso, como un resorte a punto de saltar. La habitación estaba cargada, como si los secretos atesorados durante años estuvieran a un paso de estallar. «Clara, no puedes confiar en él», murmuró su hermano. Su voz era un susurro lleno de advertencias. «No sabes lo que ha estado haciendo». «No entiendes», interrumpió Fernando. Su tono era firme, pero Clara podía notar el temblor en su voz. «Tu madre era parte de algo mucho mayor de lo que te imaginas. No podía contarte la verdad. Nunca fue su intención que esto pasara». La confusión inundó a Clara. ¿Qué podía ser tan terrible? La niebla en su mente La visión del abrigo desgastado de su madre cruzó su mente. ¿Acaso Fernando era una parte de su pasado que había deseado olvidar? «¿De qué hablas?»,
Dímelo, Clara exigió. Su voz subía en una mezcla de desesperación y enfado. Las sombras danzaban a su alrededor, haciéndola sentir pequeña y vulnerable. Pero antes de que alguien pudiera responder, un intenso estruendo resonó en el interior del edificio. Un sonido sordo y metálico, como si algo grande cayera desde el piso superior. Clara giró la cabeza, el corazón latiéndole con fuerza. El hermano de Clara se lanzó hacia la puerta, abriéndola de golpe. —¿Qué ha sido eso? —gritó, y la tensión en su voz era palpable. —No, espera. Clara lo llamó, pero él ya se había lanzado al pasillo. Ella lo siguió, su mente en blanco, el terror a flor de piel. Un escalofrío recorrió su espalda mientras atravesaba el umbral. La luz del pasillo titilaba, dando un aura sombría a la escena. Clara avanzó, y a medida que se acercaba, pudo ver una figura en el suelo, inerte. Su hermano se agachó, y Clara sintió un nudo en el estómago. —No puede ser —murmuró él, su voz quebrada. Clara se acercó, horrorizada. El cuerpo, oscuro y silencioso, llevaba un abrigo familiar. Era el mismo abrigo que ella había visto en las fotos de su madre. —No, no puede ser. Se agachó junto a su hermano, y a medida que se inclinaba, su corazón se detuvo. Era su madre. Allí, en el suelo frío del antiguo edificio, yacía en un silencio mortal. —¡Mamá! —gritó, conmocionada. Sus manos temblaban al intentar llegar a su lado. La realidad golpeaba su mente como un martillo. Aquello no era cierto, no podía serlo. La imagen de su madre que había dejado atrás rodeada de secretos. Pero había algo más en su rostro. No había la paz que ella había esperado encontrar. Clara notó un pequeño objeto en la mano, entre los dedos de su madre. Sin pensarlo lo tomó. Era una pequeña llave, oxidada, que brillaba en medio de la oscuridad. La mirada de Fernando se endureció, su rostro blanco como la tiza. —Debemos irnos —dijo apuradamente, como si lo comprendiera—. No hay tiempo. —¿Cómo puedes decir eso? Clara estalló. Las lágrimas caían, confundidas entre el miedo y la ira. —Acabo de perder a mi madre. ¿Cómo puedes pedirme que me vaya? Pero en ese instante, el sonido de pasos resonó en las escaleras. Clara miró hacia arriba. Su corazón se detuvo de nuevo. La antorcha de un guardia destelló, y su voz retumbó por el pasillo. —¡Alto! ¡Quédense donde están! Clara sintió el tiempo congelarse. Esa llave en su mano, el rostro muerto de su madre, todos esos secretos. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Era un caos, un torrente de emociones crudas y aterradoras. —¡Corre! —gritó su hermano, y Clara no dudó. Con la llave firmemente apretada en su mano, corrió hacia la salida, el suelo temblando bajo sus pies. Las respuestas estaban allí. Sin embargo, cada paso la alejaba de la verdad y los secretos oscuros que habían hundido su vida. —¿De dónde vamos? —logró preguntar entre jadeos, el pánico a la flor de piel, pero en su corazón sabía que había más de lo que imaginaba. Se estaba adentrando en una selva de mentiras de la que quizás nunca pudiera escapar. ¿Estaba realmente lista para enfrentar las sombras del pasado? Clara sintió el aire denso de la noche traspasarle. La adrenalina corría por sus venas, mezclándose con un profundo terror. Corrió detrás de su hermano, la mano aferrando la pequeña llave. No podía mostrar debilidad. La sombra de su madre aún pesaba en su mente, y el horror del descubrimiento la seguía como un perro hambriento. —¡Corre! —su hermano gritó, mientras ambos giraban la esquina del pasillo. Sus pasos resonaban en la estructura antigua, un eco casi insultante. Pero Clara no podía dejar de pensar en el cuerpo en el suelo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su madre estaba allí antes de que ella tuviera la oportunidad de hablarle? El guardia apareció al final del pasillo.
su antorcha iluminando la senda. «¡Alto!», ordenó, la voz grave retumbando como un trueno. Sus ojos buscaron a Clara, luego a su hermano. «¿Qué haremos?», preguntó Clara, sintiendo cómo se la cruzaba el nudo en la garganta. Su mente giraba en círculos, tratando de encontrar una salida. «¡Por aquí!». Su hermano la llevaba hacia una puerta lateral. Ella se lanzó tras él, mientras el guardia gritaba tras ellos, sus pasos avanzando a una velocidad aterradora. Al atravesar la puerta, se encontraron en un pequeño cuarto, lleno de cajas y viejos muebles cubiertos de polvo. Clara cerró la puerta detrás de ellos, casi sin aliento. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sus ojos buscando respuestas en la cara de su hermano. «No sé», dijo él, el pánico a flor de piel. «No sé lo que pasó, pero tenemos que salir de aquí». De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire. Era una voz familiar. Clara palideció. «¡Mamá!». Era su voz, llena de angustia. Su instinto la impulsó a correr hacia el sonido, pero su hermano la retuvo. «No, Clara. Es una trampa. No podemos volver allí». «Necesitamos irnos ahora», su hermano insistió, pero la desesperación ya había hecho mella en ella. En ese momento, la puerta se abrió con una fuerza inusitada. Un grupo de hombres apareció, todos con aire amenazante, sus rostros ocultos bajo capuchas sombrías. Clara sintió que se le helaba la sangre. Eran sombras de su futuro. «¡Caigan a Clara!», uno de ellos rugió. «Sabemos lo que tienes en tu mano, la llave». El estómago de Clara se revolvió con la mención de la llave. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, sintiendo cómo el miedo se convertía en rabia. «Eres parte de esto, Clara. No puedes escapar», dijo el hombre, su voz como el acero. «Tu madre nos traicionó. Y ahora tú debes asumir lo que ella dejó». «¿Traicionó? ¿Qué estás diciendo?». La incredulidad la invadía. Ella solo quería protegerme, pero las palabras se desvanecían en el aire pesado. «Su legado es un secreto que no debe caer en manos equivocadas», dijo el hombre. Fue entonces cuando Clara, mirando de cerca, notó algo en la cara del hombre que le hizo el corazón saltar. El ángulo de su mandíbula, el brillo de sus ojos. ¿Era posible? «Fernando, ¿eres tú?», susurró, incapaz de creer que la figura que había sido parte de su pasado ahora enfrentaba ese instante sombrío. «Clara, no puedes confiar en mí, no como hace años», contestó con una frialdad que cortaba el aliento. «Lo que hay en esa llave puede destruirnos a todos». Y en ese momento el horror se intensificó. Su madre, aquella que había creído morir, aquella que había puesto en juego tantos secretos, ¿podía haber hecho algo tan horrible? La herencia que Clara pensó que sería su salvación se convertía en una carga que la empujaba hacia una oscuridad aún más profunda. Los hombres avanzaban. Su hermano miró a Clara con desesperación. «Debemos salir, no podemos quedarnos aquí». Pero el terror de lo que estaba por venir era inminente. La verdad era un monstruo al acecho. Clara sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. Tenía que decidir. ¿Iba a darle la espalda al terror que le ofrecía Fernando, a toda una vida de mentiras, o a enfrentar un secreto que podría cambiarlo todo? La puerta se cerró de un golpe detrás de ellos, y la oscuridad se acercaba cada vez más. ¿Estaba realmente dispuesta a descubrir lo que había dejado su madre? ¿O lo que el legado significaba para ella? La incertidumbre se adueñó de su mente mientras la conversación oscura se intensificaba. «No hay otra salida, Clara», resonó en su mente como un eco. Y entonces todo cambió en un instante. La realidad comenzó a desvanecerse, y con un grito de horror, la habitación se desintegró en sombras, dejando a Clara atrapada en su propio laberinto de mentiras y traiciones. ¿Sería esto el fin o simplemente el comienzo de algo más oscuro?
Clara sintió que el aire se volvía más denso, pesado. Estaba atrapada entre el pánico y el deseo de entender. La sombra de su madre aún pesaba en su mente y el horror del descubrimiento la seguía como un perro hambriento. ¡Corre!, su hermano gritó, mientras ambos giraban la esquina del pasillo. Sus pasos resonaban en la estructura antigua, un eco casi insultante. Pero Clara no podía dejar de pensar en el cuerpo en el suelo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su madre estaba allí antes de que ella tuviera la oportunidad de hablarle? El guardia apa. ¡Alto!, ordenó, la voz grave retumbando como un trueno. Sus ojos buscaron a Clara, luego a su hermano. ¿Qué haremos?, preguntó Clara, sintiendo cómo se la cruzaba el nudo en la garganta. Su mente giraba en círculos, tratando de encontrar una salida. Por aquí, su hermano la llevaba hacia una puerta lateral. Ella se lanzó tras él, mientras el guardia gritaba tras ellos, sus pasos avanzando a una velocidad aterradora. Al atravesar la puerta, se encontraron en un pequeño cuarto, lleno de cajas y viejos muebles cubiertos de polvo. Clara cerró la puerta detrás de ellos, casi sin aliento. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, sus ojos buscando respuestas en la cara de su hermano. ¿Qué creías que haríamos? Él respondió con frustración, pero Clara sintió que los ojos de su hermano la miraban, con un miedo que jamás había visto en él. No sé lo que pasó, pero tenemos que salir de aquí. De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire. Era una voz familiar. Clara palideció. ¡Mamá! Era su voz, llena de angustia. Su instinto la impulsó a correr hacia el sonido. Pero su hermano la retuvo. No, Clara, es una trampa. No podemos volver allí. Necesitamos irnos. ¡Ahora! Su hermano insistió, pero la desesperación ya había hecho mella en ella. En ese momento, la puerta se abrió con una fuerza inusitada. Un grupo de hombres apareció, todos con aire amenazante, sus rostros ocultos bajo capuchas sombrías. Clara sintió que se le helaba la sangre. «Traigan a Clara», uno de ellos rugió. «Lo que tienes en tu mano, la llave». El estómago de Clara se revolvió. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, sintiendo cómo el miedo se convertía en rabia. «Eres parte de esto, Clara». «No puedes escapar», dijo el hombre, su voz como el acero. «Tu madre nos traicionó, y ahora tú debes asumir lo que ella dejó». Ella quiso gritar, pero un sonido familiar la detuvo, el crujido de un viejo piso. Al fondo del pasillo, el pánico la invadió. No solo estaba su madre, había algo más. Al mirar a su hermano, su expresión cambió. La sombra del hombre habló de nuevo y todo se tornó caótico. «No le digas nada, espera». Una conversación se delataba dentro del grupo, pero Clara soltó su mano. «La llave». Fernando dio un paso adelante. «No debes hacer esto, no así. Todo se complicará más». Él estaba allí, vivo, pero también había un aire de recriminación respecto a la madre que ella había perdido. «La clave está en lo que ella dejó», gritó el hombre con rabia. «Y tú lo sabes, no escondas más». Fue entonces cuando todo cambió. Con un movimiento rápido, Clara rompió la tensión, apenas consciente. La llave brilló en la luz intermitente y el ambiente se llenó de murmuros y alaridos. Una explosión, un destello, y una figura apareció entre la niebla. Clara quedó atónita. Era su madre, más viva que nunca, y con una mirada que desafiaba a todos. «Mamá, eres tú», gritó Clara, creyendo que el milagro había ocurrido, pero lo que siguió sacudió los cimientos de su mundo. «Clara, siempre supe que este día llegaría», dijo la figura,
y las palabras reverberaron en la habitación. Pero no es lo que parece. A medida que la figura se acercaba, la verdad la golpeó como un rayo. «¡Eres tú!», Fernando gritó, sus ojos desorbitados. «Tú, la traidora». Las miradas cambiaron de lado, acusadoras. Clara sintió el aire escapar de sus pulmones. Su madre, la mujer que había creído abandonada, se transformó en la villana de su propia historia. «No, Clara, escucha», comenzó a explicar. Pero el caos había estallado. El grupo de hombres avanzó y los rostros se retorcieron en cólera. La revelación había abierto una puerta que jamás habría querido cruzar. ¿Qué está pasando? Clara se sintió perdida, atrapada entre verdades desconocidas y el horror de su propia realidad. La figura de su madre retrocedió mientras su hermano dio un paso adelante. «¿Qué sabes sobre esta llave? ¿Qué nos has ocultado?». Clara miró a su hermano buscando en sus ojos alguna conexión, pero todo estaba quebrado. «¡Tú eres parte de esto! ¡Tú también, Clara!», gritó en agonía. «Debemos decidir ahora». Y en ese instante todo se desmoronó. La verdad que había creído, la familia que había anhelado, se convirtió en un caos que amenazaba con arrastrarla a lo desconocido. «¿Qué he hecho?», murmuró, la mente girando. Las luces comenzaron a apagarse y la habitación se retorció. «No puedo hacer esto». Y el ruido del mundo se apagó. Clara solo pudo cerrar esa llave y preguntarse: ¿realmente estoy lista para enfrentar todo lo que todavía queda en la oscuridad? Clara sintió que el aire se volvía más denso, pesado. Estaba atrapada entre el pánico y el deseo de entender. La sombra de su madre aún pesaba en su mente, y el horror del descubrimiento la seguía como un perro hambriento. «¡Corre!», su hermano gritó, mientras ambos giraban la esquina del pasillo. Sus pasos resonaban en la estructura antigua, un eco casi insultante. Pero Clara no podía dejar de pensar en el cuerpo en el suelo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su madre estaba allí, antes de que ella tuviera la oportunidad de hablarle? El guardia apareció al final del pasillo, su antorcha iluminando la senda. «¡Alto!», ordenó, la voz grave retumbando como un trueno. Sus ojos buscaron a Clara, luego a su hermano. «¿Qué haremos?», preguntó Clara, sintiendo cómo se le cruzaba el nudo en la garganta. Su mente giraba en círculos, tratando de encontrar una salida. «Por aquí». Su hermano la llevaba hacia una puerta lateral. Ella se lanzó tras él, mientras el guardia gritaba tras ellos, sus pasos avanzando a una velocidad aterradora. Al atravesar la puerta, se encontraron en un pequeño cuarto lleno de cajas y viejos muebles cubiertos de polvo. Clara cerró la puerta detrás de ellos, casi sin aliento. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sus ojos buscando respuestas en la cara de su hermano. «¿Qué creías que haríamos?». Él respondió con frustración, pero Clara sintió que los ojos de su hermano la miraban con un miedo que jamás había visto en él. «No sé lo que pasó, pero tenemos que salir de aquí». De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire. Era una voz familiar. Clara palideció. «Mamá». Era su voz llena de angustia. Su instinto la impulsó a correr hacia el sonido. Pero su hermano la retuvo. «No, Clara, es una trampa. No podemos volver allí. Necesitamos irnos ahora», su hermano insistió. Pero la desesperación ya había hecho mella en ella. En ese momento la puerta se abrió con una fuerza inusitada. Un grupo de hombres apareció, todos con aire amenazante, sus rostros ocultos bajo capuchas sombrías. Clara sintió que se le helaba la sangre. «¡Traigan a Clara!». Uno de ellos rugió. «Sabemos lo que tienes en tu mano, la llave». El estómago de Clara se revolvió. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, sintiendo como el miedo se convertía en rabia. «Eres parte de esto, Clara. No puedes escapar», dijo el hombre, su voz como el acero. «Tu madre nos traicionó, y ahora tú debes asumir lo que ella dejó».
Ella quiso gritar, pero un sonido familiar la detuvo, el crujido de un viejo piso, al fondo del pasillo. El pánico la invadió. No solo estaba su madre, había algo más. Al mirar a su hermano, su expresión cambió. La sombra del hombre habló de nuevo, y todo se tornó caótico. No le digas nada, espera. Una conversación se delataba dentro del grupo, pero Clara soltó su mano. La llave. Fernando dio un paso adelante. No debes hacer esto, no así. Todo se complicará más. Él estaba allí, vivo, pero también había un aire de recriminación respecto a la madre que ella había perdido. La clave está en lo que ella dejó, gritó el hombre con rabia. Y tú lo sabes. En ese momento, Clara sintió algo entre sus manos. La llave de repente comenzó a brillar. Una luz intensa que llenó el cuarto, deslumbrando a todos. Las sombras retrocedieron y un murmullo de confusión llenó el aire. Pero lo que sucedió a continuación fue irreversible. Una grieta se formó en el suelo, una fisura oscura que comenzó a abrirse lentamente. Clara se quedó parado, aterrada. ¿Qué está pasando? Su voz tembló. De la grieta emergió un objeto, un cofre antiguo, ornamentado con símbolos que nunca había visto. Un frío profundo emanaba de él, y cuando la luz tocó su superficie, el cofre se abrió, revelando un contenido sorprendente, fotos, documentos y un rostro conocido. «Soy yo», murmuró Clara, mirando una foto de ella misma, pero mucho más joven. «¿Qué es esto?». El grupo de hombres se quedó en silencio, desnudados de su agresividad, cautivados por la revelación. «Eso no puede ser», murmuró uno de ellos. Era el que había ido a buscarla. La confusión se grabó en sus rostros. El silencio era ensordecedor, pero lo que siguió dejó a todos en estado de shock. La imagen del cofre comenzó a transformarse, distorsionando la realidad misma. De pronto, Clara se vio transportada a un momento que jamás había vivido. Escuchó risas y gritos, una familia en la que nunca había estado. Su madre, sonriendo, estaba rodeada de personas que no conocía. Pero había un hombre a su lado. Era Fernando. El terror la recorrió. «No», Clara gritó. «No puede ser». La imagen mostraba a su madre abrazando a Fernando, riendo juntos como si fueran felices. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estás mintiendo». «No». «Clara». Fernando dio un paso hacia ella. «Tu madre escondió más cosas de lo que pensabas. Esto es parte de un círculo que jamás debió cerrarse». Clara se sintió traicionada. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. «Tú, no sabes lo que hiciste», grité, el dolor ahogando su voz. La habitación se oscureció nuevamente. Esa grieta en el suelo seguía ahí, zumbando. El grupo de hombres pareció recuperarse. Se miraron entre ellos como si buscaran respuestas. Clara sintió un nudo en el estómago, un frío helado que ascendió por su espina dorsal. «Deberíamos cerrarlo», dijo uno con determinación. «Ella sabe más de lo que dice». Todos asintieron. Una decisión se estaba formando, pero Clara no sería parte de eso. Se giró y corrió hacia el cofre. Necesitaba saber, necesitaba entender. Antes de que pudiera acercarse, una figura emergió de la niebla. Era su madre, y lo que vio en su rostro la dejó paralizada. Era una mezcla de amor y secreta culpabilidad que desgarró su corazón. «No, Clara, no es lo que piensas». Su voz era profunda y llena de angustia. «Lo que hiciste, lo que desataste, cambiará todo. Pero debo protegerte. Nunca quisiste esto». El mundo se movió a su alrededor, como si todo lo que conocía se tambaleara, y Clara se dio cuenta de que no solo dependía de ella enfrentar la verdad. Ahora era una corriente entre el pasado y el futuro. Y la decisión que tomaría en ese preciso momento podría sellar su destino para siempre.
Si no lo haces, habrá consecuencias, le murmulló Fernando, su mirada grave. Clara sintió que se derrumbaba. La verdad era más pesada que cualquier cosa que hubiera imaginado. Había llegado el momento de enfrentar el verdadero oscuro legado de su madre, y lo que le esperaba podría destruirlo todo. ¿Estaba realmente lista para esto? Clara sintió la presión de las palabras de su madre, aquella mezcla de amor y culpa, pero ahora una sensación hirviente de ira brotaba en su interior. ¿Cómo puedes decir eso?, exclamó, dando un paso hacia ella. ¿Qué tipo de protección es esta? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Clara, tienes que escucharme, insistió su madre, pero el eco del pasado se interponía entre ellas. Las sombras danzaban a su alrededor. Todos estaban en un estado de desesperación. Fernando, con su mirada intensa y acusadora, observaba cada movimiento, como si juzgara a su madre. «Detente, no tienes que buscar la verdad», gritó el hombre del grupo que antes había exigido la llave. Su voz rompió la tensión y Clara lo miró confundida y aterrorizada. De repente, un estruendo resonó en el pasillo que hizo temblar las paredes. Todos giraron instintivamente. La puerta que habían cerrado abruptamente se abrió de golpe y una figura apareció entre la oscuridad. Era un joven, su rostro marcado por la ansiedad. Tomás. Clara lo reconoció inmediatamente, su amigo de la infancia, quien había desaparecido de su vida años atrás. «¿Qué haces aquí?», exclamó, confundida entre asombro y alivio. «Debes irte, Clara. Es una trampa», gritó Tomás, corriendo hacia ella. Su respiración era entrecortada, como si hubiera puesto su vida en peligro, solo por llegar. «¿Una trampa? ¿De qué hablas?» «Tomás, detente», Clara suplicó, pero él empujó a su madre para llegar hasta ella. La tensión se intensificó. Los hombres del grupo se reagruparon, observando la escena con desconfianza. «Clara, ellos no son lo que piensas. Esto no es solo sobre la llave. Tu madre», comenzó, pero la madre de Clara saltó hacia el frente. Su rostro se oscureció. «No, Tomás, eres un traidor. No deberías estar aquí», le gritó. Esa palabra resonó, y el aire se volvió pesado. Tomás se detuvo, como si la acusación le hubiera hecho daño. La conexión entre Clara y él chisporroteaba. «Lo que nunca supe, lo que nunca quise», murmuró, sudando a mares. «Tu madre está involucrada en algo mucho más grande. No puedes confiar en ella». «¿Qué significa eso?». Clara se sentía atrapada entre dos mundos. Cada palabra constante como el eco de un tambor. La verdad erguía un muro a su alrededor. «Solo dímelo». Pero antes de que Tomás pudiera responder, un ruido atronador hizo que todos se volvieran al cofre. La luz que emana se intensificó y comenzó a temblar como si tuviera vida propia. «No, eso no puede pasar», gritó Fernando, con un tono de desesperación que jamás había mostrado. Un torbellino de energía surgió, levantando pedazos del suelo. De repente el cofre se abrió por completo y una figura emergió del interior. Clara dio un paso atrás. La visión de lo que en un principio parecía un sueño se convirtió en una pesadilla. Era su hermana gemela, Isabel, que todos creían desaparecida años atrás. «Clara», murmuró Isabel, su voz temblando, «he estado esperándote». El tiempo se detuvo. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No». «¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde has estado?» «Me creía muerta», gritó el eco de su voz llenando el aire con confusión. Isabel se acercó, sus ojos llenos de angustia y dolor. «Nuestra madre no solo ha escondido la verdad, ha manipulado todo. No podemos quedarnos aquí. Es peligroso». Tomás interrumpió. «¿Manipulado? ¿De qué estás hablando?», su mirada fija en Isabel.
buscando respuestas. Ellos te están usando, dijo Isabel, señalando hacia el grupo sombrío. La clave es más que una simple llave. Está conectada a un legado de traición. Clara sintió que el mundo giraba. Cada secreto, cada mentira, cada lágrima que había derramado comenzaba a tomar forma. Pero antes de que pudiera procesarlo todo, el ruido del grupo se hizo más fuerte. Sus miradas de acusación se volvieron feroces. «No dejen que se escape», resonó la voz del líder, y en un instante la estrategia comenzó a cambiar. Su vida estaba a punto de volverse aún más incierta. La aparición de Isabel, su gemela perdida, desató una tormenta de preguntas. «Clara, ahora mismo debes decidir», dijo Isabel con urgencia en su voz, y Clara sintió que se le cerraba todo. ¿Te quedas y enfrentas la verdad de una vez o huyes y sigues en la oscuridad pegada a su engaño? Cada corazón latía con fuerza. La decisión estaba en sus manos, y el futuro de su familia se desmoronaba, mientras las sombras volvían a acercarse, listas para envolverlas en el misterio. Clara miró a su hermana Isabel. La mezcla de sorpresa y dolor la abrumó. «¿Dónde has estado? Te creí muerta». Su voz temblaba. La rabia hila. Isabel abrió la boca para responder, pero un ruido sordo interrumpió la escena, como el rugido de un monstruo que despertaba. El cofre que había abierto parecía vibrar, y una luz violenta escapó de su interior. Clara se cubrió los ojos, pero la luz se intensificó, llenando el cuarto con un resplandor que hizo que todos se retrocedieran. «¡Es demasiado!», gritó Tomás, mientras se aferraba a Clara. Las figuras del grupo se dispersaron, llenas de pánico. La madre de Clara retrocedió, la mirada aterrorizada. «No, esto no puede suceder», murmuró, como si se estuviera dando cuenta de que algo grandemente peligroso estaba a punto de ocurrir. Clara, con el corazón palpitando en su pecho, dio un paso hacia el cofre. «¿Qué está pasando?». Pero antes de que pudiera comprenderlo, la luz lanzó un destello cegador. En un instante, el cuarto cambió. Clara ya no estaba en el edificio antiguo. Estaba en un lugar totalmente diferente, como si hubiera sido arrancada de una pesadilla. Era un bosque, frondoso y oscuro, cubierto de niebla. Tensión en el aire. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el susurro del viento entre los árboles. «¿Dónde estamos?», preguntó Clara, asustada. Miró a su hermana, que parecía igualmente confusa. Tomás, a nado de ellas, suspiró aliviado de no estar en aquel lugar sombrío. «No entiendo esto. ¿Qué significa?» «Es la conexión que tenemos», explicó Isabel con la voz calmada, pero Clara vio el temblor en sus manos. «Mamá, esto es probable que sea parte de lo que ella ha ocultado». De repente, el silencio fue roto por una risa siniestra que provenía detrás de ellos. Clara se dio la vuelta, y allí emergió una figura vestida con una capa oscura. Era un rostro conocido, Fernando, pero su expresión era fría y cruel. «Bienvenidas a la verdad», dijo con una sonrisa torcida. La voz resonaba como un eco en el aire. «Las cosas no son lo que parecen, querida Clara». «Fernando, ¿qué estás haciendo aquí?». Clara retrocedió, mientras su corazón se encogía. «Eras parte de nuestra familia. ¿Por qué actúas así?». «Familia», se rió. «Esa es la palabra clave. Pero has estado tan ciega. Tu madre quería protegerte, pero no se dio cuenta de que al hacerlo arruinó todo». Clara sintió como una losa caía sobre su pecho. «¿Qué quieres decir? ¿Qué has hecho?». Fernando dio un paso adelante. «Tu madre trató de esconderle, pero todo está entrelazado. Cada secreto, cada mentira. Y ahora está a punto de estallar». Sus palabras eran un veneno, infectando la atmósfera con pánico. Sin previo aviso, un grito desgarrador resonó en el bosque. «¡María!»,
Clara reconoció esa voz. Era su madre. El miedo se apoderó de ella. ¿Qué le hiciste? La risa de Fernando se tornó más burlona. Nada que no mereciera. Cada acción tiene su precio, Clara. Has heredado su legado de traición. Con un gesto de su mano, la niebla se dispersó, revelando una escena aterradora. Su madre ataba a un árbol, luchando por liberarse. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. ¡No, mamá! Corrió hacia ella, dejando a Isabel y Tomás atrás. Al acercarse, algo en el aire cambió. Clara sintió un escalofrío recorriendo su columna. La niebla se espesó nuevamente, cerrándose como un monstruo hambriento. ¡Clara, no te acerques!, gritó Isabel. La urgencia en su voz era clara. Pero Clara estaba atrapada en un torbellino de emociones y recuerdos. «Déjala ir», gritó a Fernando, su voz resonando con fuerza. «No puedes hacerle esto». «Tú no entiendes», chilló él. «Ella ha jugado con fuerzas que no puede controlar. Y ahora es demasiado tarde». En un instante, las sombras comenzaron a oscilar a su alrededor, como si fueran seres vivientes, listas para envolver a Clara y su madre. La conexión que había entre ellas era más potente de lo que había imaginado. Mientras más se acercaba a su madre, más sensible se hacía la atmósfera. De repente, un grito desgarrador resonó por el bosque. «¡Clara, escápate!». Y así, cuando todo parecía perdido, un rayo de luz surgió desde el cofre. Clara sintió un tirón en su interior mientras la luz se abalanzaba. La niebla se retiró, llevándose consigo las sombras amenazantes. Pero sin previo aviso, el mundo dio un giro. Clara se encontró caída de espaldas sobre el piso de la habitación del asilo. El cofre estaba ahí, inerte, y el sonido de la luz había desaparecido. Estaba sola, perdida en sus pensamientos. El eco de su madre, el rostro de Fernando y su hermana, todo confundido y amenazante. «¿Qué ha pasado?», murmuró, su corazón latiendo en el silencio atrapante. Mientras se esforzaba por recordar, Clara notó un objeto en el suelo. Era la llavecita de su madre, brillando débilmente. La realidad de la situación le golpeó como un mazo. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Era todo un sueño?, preguntó en voz baja. Pero no había respuestas, solo una sensación de desesperación. Y entonces yació la inquietud. Todo lo que había creído, su madre, su familia, el legado, podía estar basado en una verdad que se escondía detrás de un velo de mentiras. El próximo movimiento de Clara podría cambiar todo lo que creía saber. Sin embargo, lo más aterrador era la pregunta que resonaba en su mente. ¿Estaba realmente lista para descubrir lo que su madre había ocultado? Clara se encontró en el asilo, la luz del cofre aún parpadeando en su mente. La llavecita brillaba en su mano, un símbolo de todo lo que había enfrentado. Comprendía ahora que los secretos de su familia eran más profundos de lo que jamás imaginó. La sombra de su madre y el eco de su voz resonaban en su cabeza, y un nudo en su garganta la ahogaba. Tenía que decidir. De repente la puerta se abrió de golpe. Su hermano entró preocupado. «Clara, te estaba buscando», dijo, con el rostro pálido. «Un grupo de hombres anda buscando respuestas. No tenemos tiempo». «Necesito saber la verdad. ¿Dónde está mamá?», preguntó Clara, casi suplicando. La angustia se reflejaba en sus ojos, y su hermano asintió, consciente de que el momento había llegado. «Ella está atrapada en las sombras y no podemos dejar que la alcancen». «Pero puedes liberarla. Es tu legado», le dijo. Clara sintió que todo daba vueltas. Encontrar a su madre era lo más urgente, pero, por otro lado, podía perderlo todo. La culpa la invadía. Se aferró a la llave y pensó en el cofre. ¿Y si todo esto es un engaño? ¿Y si Fernando tiene razón? ¿Mamá nos ha protegido de algo terrible?, cuestionó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda.
pero en su corazón sabía que no podía permitir que el miedo la dominara otra vez. Tomando aire, tomó la mano de su hermano. No puedo dar la espalda a lo que soy. Debemos enfrentar esto juntos. Ella estaba lista. Pero el eco de su madre seguía resonando en su mente. La verdad puede ser un arma de doble filo. Salieron del asilo y se encontraron en el silencio pesado de la noche. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia. Clara miró hacia el horizonte. Sintió que la esperanza comenzaba a florecer en su interior. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, consciente de que el tiempo corría. Debemos regresar al lugar donde todo comenzó. Ahí encontraremos respuestas, sugirió su hermano. Quizás el cofre aún tenga más que revelar. El viaje de regreso al antiguo edificio fue rápido, cada paso resonando con urgencia. Al llegar, Clara sintió que su corazón le latía con fuerza. Se enfrentó a la puerta abierta, como si esperara que pudiera caer en el abismo de su pasado. Dentro, la luz parecía haber cambiado. Todo era más pesado, más sombrío. Con un nudo en la garganta, se acercaron al cofre. Un silencio lleno de preguntas les rodeaba. Clara lo abrió lentamente. La luz destelló nuevamente y una brisa suave envolvió la habitación. Allí, entre los objetos, encontró un diario familiar. Era tan familiar y extraño a la vez. Leyéndolo, quizás entendamos lo que ha ocurrido, dijo su hermano, mirándola con curiosidad. Clara asintió, sintiendo que esto era más que simplemente un paso hacia adelante. Era un regreso a su esencia. De repente, la voz de su madre resonó en su mente. No todo es lo que parece. Clara comenzó a leer, página por página, mientras una nueva comprensión la envolvía. Cada secreto revelado era un ladrillo fuera de su prisión. Era verdad. Había traiciones y miedos, pero también había amor en cada palabra, en cada recuerdo. Las lágrimas fluyeron por sus mejillas mientras las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse. La culpa, el dolor, las traiciones, todo era parte de su historia, y lo había soportado por mucho tiempo. Finalmente, Clara miró el rostro de su hermano y en un instante comprendió que no estaba sola. «Encontramos la verdad», susurró, mientras la brisa cálida de la esperanza llenaba el aire. «Ahora podemos sanar». Ambos sintieron una conexión renovada, un lazo que los unía más que nunca, mientras miraban hacia el futuro. Clara decidió que no guardaría más secretos, que su madre había hecho lo que creía correcto, pero era su turno de enfrentarlo todo. Al salir, las estrellas brillaban intensamente sobre ellos. Clara sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero estaba lista para enfrentarlo. Todo era posible ahora. La luz en su interior brillaba más que nunca. Y antes de cerrar la puerta detrás de ellos, Clara se volvió una última vez y murmuró: «Mamá, estoy aquí y nunca más estaré sola». Si te ha emocionado esta historia de Clara y su lucha, necesitas suscribirte ahora. ¿No quieres perderte las próximas historias exclusivas que vendrán? Presiona el botón de me gusta ahora para que el algoritmo impulse nuestro contenido. Deja tus reacciones y teorías en los comentarios, porque tu opinión es valiosa y quiero escucharla. Y no te olvides de compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad.